vamos a ver algunos temas fundamentales como la nomenclatura de compuestos, principalmente binarios, y las indicaciones para su proyecto de evaluación. Bueno, entonces, ustedes mismos saben que la química es la ciencia que estudia la composición de los cuerpos. Vamos a ir moviéndome en la presentación. Los temas que vamos a estudiar son funciones binarias, fórmula de un compuesto, enlaces y nomenclatura. El orden lo vamos a ir variando un poco. Solicité que puedan tener a mano papel, lápiz, tabla periódica de los elementos y si tienen su libro de texto a mano, pues su libro de texto. Entonces, como es una retroalimentación, algunos contenidos los vamos a tomar desde lo más nuevo, digamos, repasando hacia atrás. Los compuestos, compañeros, son uniones de dos o más átomos de diferente clase, ¿verdad? Cuando yo tengo un compuesto formado por dos elementos, entonces tengo un compuesto binario. La misma palabra lo dice. Entonces, en el chat, por favor, me pueden escribir cómo se llaman los compuestos formados por tres elementos. ¿Cómo se llamarán los compuestos formados por tres elementos? Perfectamente, son elementos ternarios. Y los elementos formados por cuatro elementos o más se llaman. En el chat, por favor. Cuaternarios o también se llaman complejos. Si tienen a mano papel, ya deberían de ir anotando que los compuestos cuaternarios también pueden llamarse compuestos complejos. Las dudas también en el chat o por medio del micrófono. Vamos a seguir, solo que el proyecto necesito tener tiempo para poderlo explicar. Luego vamos a empezar con los compuestos que tienen dos elementos, que se llaman, ¿cómo dijimos que eran los de dos elementos? Exacto, ya había ahí algunas personas que hablan. Entonces, me dicen que los compuestos que tienen dos elementos que son binarios, hay diferentes tipos de compuestos. La tabla periódica permite que casi todos los elementos se puedan combinar con casi todos los elementos, pero nosotros vamos a empezar desde lo más fácil. Uno de los elementos más comunes en la naturaleza y que es fundamental sobre todo para la vida es el oxígeno. Entonces vamos a empezar los compuestos que forma el oxígeno más otro elemento, oxígeno y otro. Entonces ya tenemos dos y entonces formamos lo que se llama una función química. Quiero que vean que este texto yo lo saqué de su libro, el libro que ustedes tienen. No sé si les coloqué por allí el número de página, pero en su libro de texto yo tomé esta definición que dice que es un conjunto de sustancias que tiene propiedades que son similares. Entonces, el oxígeno, al mezclarse con otro elemento, va a tener propiedades muy similares entre sí y muy diferentes a otro elemento diferente del oxígeno. Entonces, esto lo pueden ustedes ir buscando de la misma manera en su libro de texto. Algunas diapositivas sí les coloqué el número de página, pero busquen en el índice el tema funciones químicas y lo pueden repasar. ¿Cómo se van a formar los compuestos binarios de dos elementos? Es muy sencillo. Vamos a empezar a trabajar con el oxígeno. El oxígeno no trabaja igual con los metales que con los no metales. Ustedes pueden ver una gráfica un poquito más compleja que la que yo les tengo aquí en la página 150 de su libro de texto. Si lo tienen a mano, pueden buscar la página 150 de su libro de texto y ahí van a ver
un organigrama mucho más grande que el que yo les estoy colocando, pero está, ¿verdad? Como vamos a ver compuestos de dos que son binarios, voy a mezclar el oxígeno principalmente con un metal, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, quiero jugar con la presentación. Entonces, si yo voy a mezclar el oxígeno con un metal, entonces no me cambia la diapositiva. Ahí está. Vamos a esperar el cambio de la diapositiva. Los elementos metales en su tabla periódica, ustedes saben perfectamente que son los que están como en medio, los que están como bajitos, los que están hacia su lado natural derecho de usted son no metales. Y todos los que están más hacia el lado izquierdo son metales. Entonces, vamos a ver. Donde yo tengo ya los elementos que son turquesa, morados, fucsia, esos son no metales. Y los elementos en verde, amarillo, gris, rosado, esos son metales. Entonces, cuando el oxígeno se combina, dependiendo si es con un metal o con un no metal, va a formar dos reacciones químicas diferentes. Por favor, Josephine, Suseli, silencien sus micrófonos. Si tienen dudas. Bueno, entonces, el oxígeno más un metal me va a formar la función óxido básico. Óxido básico. Va a ser básico porque los metales tienen propiedades alcalinas o básicas. Y el oxígeno más un no metal me va a formar un óxido ácido, también llamado anhídrido. Los no metales tienden a ser ácidos, ¿ya? Entonces, yo le invito a que vaya observando su tabla periódica y que no se le olvide esta palabra, óxido. Óxido no es la mancha roja que se hace en el hierro, ese se llama herrumbre, es su nombre correcto. El óxido es el nombre de una función y me va a indicar que el compuesto es binario y que tiene oxígeno. Eso indica la palabra óxido. También para formar un compuesto binario es muy importante el número de oxidación. El número de oxidación también le vamos a llamar valencia, ¿sí? Entonces, para la mayoría de los compuestos, el número de oxidación o la valencia en el oxígeno va a ser -2. Pero para fines prácticos, nosotros en este momento no vamos a utilizar el símbolo, únicamente el número 2. Muy bien. Entonces vamos a trabajar el día de hoy solamente con oxígeno para irles ejemplificando algunas cosas. Por ejemplo, si yo quiero formar un compuesto binario con oxígeno, acá yo tengo el litio y quiero que me hagan favor de revisar y alguien que me lo diga por el micrófono si puede localizar la valencia del litio. Señor, ¿Sí? la valencia de litio es 1. Perfecto. Entonces, ¿qué número escribí yo aquí? Miren, queridos estudiantes.
¿Qué número escribimos ahí? 1, porque es la valencia del litio. El número es pequeño y está arriba, porque se escribe como un exponente, ¿sí? Importantísimo, que si lo pone grande, que si lo pone a la izquierda, que si lo pone abajo. En química eso ya significa una cosa totalmente diferente. Entonces, para que sea valencia, tiene que ser del lado derecho y de la parte de arriba. Y la valencia del oxígeno, alguien en el micrófono dijimos que era. Era -2, pero lo vamos a tomar como 2. Como 2. Y muy sencillo, como indica la gráfica aquí, yo este 2 lo bajo para el litio y este 1 lo bajo para el oxígeno. Y entonces por cruce de valencias, yo las coloco como subíndices y voy a establecer la fórmula de ese compuesto binario con oxígeno, ¿sí? Entonces, la fórmula es Li2 o 1, el 2 era del oxígeno, el 1 era del litio, y si usted se da cuenta, en el primer recuadro aparece un signo más, pero en una fórmula nunca y jamás debe de aparecer ese signo más, solamente los dos elementos. Y recalcar que el tamaño y la colocación de los números alrededor del sí. Rayos y centellas, he perdido la conectividad. Voy a volver a compartir pantalla. En este momento ya podemos apagar las cámaras para que veamos si podemos mejorar la conectividad. Pregunta, queridos compañeros, ¿perdimos toda la sala se apagó o fui yo? Toda la sala se apagó, ceñito. Miren, compañeros, me voy a tomar un minuto. Es importante que entendamos que estamos atravesando 2 tormentas tropicales consecutivas. Si su casa está en un lugar de riesgo, por favor, busque un lugar donde evacuar una familia, un familiar, donde podamos mudarnos. Por favor, sobre todo tienen que mudarse si están las casas cercanas a lugares muy inclinados y que tengan antecedentes de que hay deslizamientos de tierras. Tómenlo muy en cuenta. Tomen muy en cuenta que tienen que hacer una mochila de las 72 horas. Pongan sus documentos, dinero, un cambio de ropa seca entre una bolsa plástica, comida enlatada, y un kit básico de medicamentos, ¿sí? Eso debería ser por lo menos para cada miembro de la familia, porque cada uno debe portar su propia mochila de supervivencia de las 72 horas. Hecho este paréntesis, bueno, voy a retomar la diapositiva anterior. Dijimos que por cruce de valencia se establecía la fórmula del compuesto, tomando muy en cuenta que no se debe colocar un número en una posición incorrecta, porque en química a mí me está usted diciendo otra cosa que no es lo que usted quiere decir. Tomarlo en cuenta muy significativamente. Voy a pasar a su proyecto que usted va a realizar para evaluarse. Yo le voy a solicitar que usted busque una molécula que usted pueda elaborar, como en esta fotografía, y que usted pueda tener materiales que sean económicos, que tenga a la mano, que sean accesibles, que no, ay, es que tengo que salir, lo voy a hacer con fruta, pero tengo que salir al terreno y está lloviendo. Pues no, cosas que tengamos en casa y que el producto final sea muy entendible. Por ejemplo, yo aquí tomé un ejemplo de internet de un estudiante que modeló varias moléculas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos butano, metano. Aquí mire, abajito
abajito está un rojito con dos patitas blancas, ese es agua, oxígeno molecular, en fin. Si usted se fija, hay varias moléculas ahí. Entonces, lo que le quiero solicitar es que usted busque una, la busque en internet o la busque de repente en algún libro de texto y pueda hacer un modelo. Pero con la información de esa molécula usted tiene que hacer varios pasos, así es que le voy a indicar. Por ejemplo, si usted hace una molécula muy elaborada como la del ADN, que es preciosa y no sé qué, pero tiene una cantidad de átomos que se le va a volver inmanejable el proyecto, ¿sí? Entonces hay otra molécula ahí, cúbica, que es una sal, también tiene muchos átomos, pienso que se le puede volver inmanejable el proyecto. Y una molécula que usted le pueda tomar una buena fotografía, porque mire qué bonita la molécula que hizo el joven ahí en el fondo negro, en el escritorio negro ese, pero se ve borrosa. Y realmente yo no entiendo la ubicación de los átomos que están más atrás. Entonces la fotografía debe ser muy clara. Es importante. Tengo una participación en el chat. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, una vez que usted tenga esa molécula, va a llenar algunos datos, como la función química, por eso vimos funciones, como la fórmula química, por eso vimos cómo se hacía la fórmula, como la valencia de los elementos, por eso repasamos valencias, ¿sí? Entonces, si vamos bien hasta aquí, le voy a seguir indicando. Una vez que nosotros ya tenemos definida qué molécula queremos usar, tenemos que tener la fórmula de esa molécula. Si usted se fija acá en esta gráfica, están los símbolos y los números, eso va a ser la fórmula. Entonces está indicado y eso lo tenemos que conocer para poder hacer nuestro proyecto. En la página 142 de su libro de texto le menciona que para indicar el número de átomos presentes en una molécula, esos se escriben como subíndices. ¿Se acuerda? En la diapositiva anterior escribimos que tenían que ser subíndices chiquitos y del lado derecho. Para indicar de una forma sencilla qué átomos lo forman y cuántos átomos hay de cada elemento. Es importantísimo. Le quiero contar, por ejemplo, hay sustancias donde por un átomo que tiene de más o un átomo que tiene de menos cambia de medicina a veneno. Entonces es importantísimo la fórmula indicarla para poder conocer el compuesto en su totalidad, ¿sí? Entonces supongamos que yo estoy estudiando cuarto bachillerato en ciencias biológicas y voy a hacer mi proyecto. Entonces yo elegí el agua como elemento, como sustancia a modelar. La fórmula del agua en el micrófono, compañeros, ¿cuál será? H2O. Perfectamente, y eso me indica que tiene qué elementos lo conforman. Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Perfecto, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Perfecto. El proyecto que se les va a subir en la guía del proyecto les pregunta cuántos protones, neutrones y electrones forman cada uno de los dos elementos que forman esta molécula. Por ejemplo, cuántos protones tiene el oxígeno, cuántos neutrones tiene el oxígeno, cuántos electrones tiene el oxígeno. Hagamos una prueba. A ver, Daniela Scott. ¿Puede activar su micrófono, cariño? Daniela Scott, ¿me escucha, tesoro? Muy bien. ¿Puede activar su micrófono? Parece que no
me está escuchando muy bien. Entonces, algún voluntario que me diga, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer yo para saber cuántos protones tiene el hidrógeno, compañeros? En la tabla periódica lo dice, creo. Ajá, y pues, como tenemos la tabla periódica a la mano. ¿Qué dice el público? Efren Cifuentes, puede activar su micrófono y decirme cuántos protones cree usted que tiene el hidrógeno. Y si realmente no lo conoce, pues dígame que no lo conoce y lo podemos encontrar. ¿Sí? Ah, dice Andrea González en el chat que tiene un protón. ¿Y de dónde sacamos ese uno, compañeros? Y estoy totalmente de acuerdo con él. ¿De dónde sacamos ese? ¿Cómo? Número atómico. Del número atómico. Y el número de protones, que es el mismo número atómico, nos da el número de 1. y nos da el número 1. Y además ese número 1 es el número de Número de protones. de protones, de neutrones y de electrones que tiene cada uno de estos elementos. ¿Sí? Entonces, vuelvo. Tengo H2O, comento qué elementos lo forman, qué cantidad de cada elemento hay. Para cada elemento, vean que yo lo he organizado en una tabla, determinar cuántos protones, neutrones y electrones tiene cada uno de estos elementos. Yo lo hice en una tabla, ustedes manejan muy bonitas gráficas en WordArt. Entonces, lo pueden hacer de la manera que les sea más cómodo. ¿Tienen dudas hasta acá? En el chat o en el micrófono. Y si no tienen dudas, entonces les voy a seguir indicando instrucciones sobre su proyecto. Bueno. El compuesto que nosotros escojamos lo vamos a nombrar. Por eso es muy importante que el compuesto no sea una exageración, porque si no nos va a costar tantísimo trabajo encontrar todas las características del compuesto. Entonces vamos a repasar un poquito de nomenclatura. Ustedes en su libro de texto, en la página 148, tienen el resumen de lo que es nomenclatura. Es la parte de la química que me nombra a los compuestos, porque ellos tienen nombres, sino cómo los voy a conocer y cómo los voy a diferenciar. Entonces yo conozco 3 sistemas de nomenclatura. El primero es la nomenclatura tradicional, que usa prefijos o palabras que se anteponen a la palabra y utiliza sufijos o palabras que se ponen después de otra palabra para saber la valencia o número de oxidación. Tengo también el sistema de nomenclatura stock, que ese es uno de los más sencillos, solamente me indica la valencia del elemento que acompaña la función, usando unos paréntesis y números romanos. Y el tercer sistema se llama nomenclatura sistemática, nomenclatura UPAC, también la conozco como nomenclatura estequiométrica, ¿sí? Y esa le coloca prefijos, nuevamente prefijo, palabra que se antepone, para aclarar la cantidad de elementos y la cantidad de átomos de cada elemento o de la función en
el compuesto. Bueno, vamos a explicar la nomenclatura tradicional. Le repito que el prefijo va antes de la palabra. Tomen nota, porque se les olvida. Y no es, compañeros, los errores después de 10 años de dar química, no es el error que no lo sepa hacer, sino que se le olvida dónde va. Usamos sufijos o terminaciones. Sufijo es lo mismo que terminación. Por favor, si es sufijo, si es terminación, es porque va después de la palabra. Nos basamos en las valencias. Entonces, tabla periódica en mano, compañeros, para verificar la valencia de ese elemento. Y usamos el sistema cambia según el número de valencias. Y eso también los confunde. Pero yo creo que es cuestión de organizarse, ¿sí? Las personas que son un poco más organizadas tienden a aprenderse más fácil, más rápido este sistema, que las personas que tienden a ser así como un poquito más impulsivas y hacer antes de analizar. Eso es normal y también es capacidad de cada uno de nosotros que podamos colocarlo de la manera correcta. Les voy a compartir la presentación. Por cuestiones de la conectividad y el tiempo me voy a apurar un poquito para que no nos atrasemos con la explicación de su proyecto. Si yo tengo un elemento que tiene una o dos valencias, yo voy a usar la tabla que dice una o dos valencias. Porque miren pues, no es lo mismo la gimnasia que la magnesia. Y no es lo mismo el Tex-Mex y el Tortrix, no es lo mismo. Entonces, si me están indicando que hay diferencia, la voy a respetar. Quiero pedirle a alguien que por uso de micrófono me diga un elemento que tenga dos valencias. Y señor Ashley, le voy a pedir que verifiquen la tabla periódica porque no la puedo, no lo puedo verificar con tanta facilidad como ustedes, aunque Señor. espero que lo pueda hacer. Sí, diga, Ciel. El cobre. ¿El silicio El cobre. también? ¿El cuál? ¿El silicio? El cobre y el silicio. Bueno, en el caso del cobre, estoy perfectamente segura que el cobre sí tiene dos valencias. En el caso del silicio no me recuerdo, pero ahorita lo vamos a corroborar. No es lo mismo tener valencia 2 que tener dos valencias. ¿Cuáles son las valencias del, ¿cómo se llama el bicho este? ¿Del cobre? 2 y 1. 2 y 1. Siempre es mejor ordenar las valencias de la más chiquita para la más grande. Nos va a ahorrar tiempo, problemas y esfuerzo. Entonces, en este caso, como el cobre tiene dos valencias, yo voy a poner el nombre del elemento y la terminación. Para la valencia chiquita uso la terminación oso y para la valencia grande uso la terminación ico. Aquí hay una cosa muy importante. El cobre se conoce desde hace, qué sé yo, 3.000 años, 5.000 años. Entonces, en el latín antiguo que se usaba, lo llamaban cuprum. Por eso, el símbolo del cobre, ¿cuál es? Una C y una U. Es Q en lugar de ser CO, ¿verdad? Porque viene de cuprum. Entonces, en el nombre del cobre, yo voy a usar, en vez de cobroso, voy a usar cuproso. ¿Sí? Por ejemplo, si usted a mí en un examen me pone cobroso en vez de cuproso, pues es normal y es entendible. Esto se va acostumbrando uno, pero por tradición, le vamos a llamar cuproso. Tengo aquí una indicación en donde me dicen que un elemento con dos valencias es el oxígeno. Entonces también puede ser así, solo que mucho cuidado, que no es lo mismo que tenga valencia 2, que es solo un número, pero es el número 2, a que tenga dos valencias, una valencia con un número y otra valencia con otro número, que ahí es donde se confunde. ¿Tenemos dudas en este punto?
En este caso, si yo tengo, si tiene necesidad, no tenga pena, no me interrumpe, me habla y yo dejo de hablar. Si yo tengo el oxígeno más el cobre, es como ustedes, ¿verdad? Ustedes tienen un nombre, pero usted tiene un apellido. Entonces el apellido me va a decir a qué familia pertenece. En el caso de los compuestos, la función me dice a qué familia pertenece. Y la familia de los oxígenos tiene nombre óxido. Si yo junto el oxígeno más cobre, va a ser un óxido cúprico, si es valencia 2, y un óxido cuproso, si tiene la valencia 1. Entonces, usted seguramente cuando encuentre su compuesto, va a encontrar la fórmula y va a encontrar el nombre. Pero mucho ojo que hay que verificar. Si tiene terminaciones ico, oso, si tiene prefijos hipo o per, esa nomenclatura que tiene ese compuesto es tradicional y usted lo debería de pasar a las otras dos formas de nomenclatura. Si el compuesto tiene 3 o 4 valencias, entonces la valencia, entonces tenemos 4 rangos, ¿verdad? La más chiquita, que le sigue, y si tiene 4, pues más grande. Solamente el 1 y el cuarto lugar llevan prefijo. Los de en medio no llevan. No llevan. Y no los tiene que poner a pasar, que no los llevan. Y las terminaciones son las mismas. Las dos chiquitas llevan oso y las dos grandes llevan ico. Entonces, un ejemplo de un compuesto que tiene 4 valencias es el cloro. La valencia más pequeña sería, por ejemplo, un óxido hipocloroso. La segunda solo es un óxido cloroso. La tercera solo es un óxido clórico. Y la cuarta es un óxido perclórico. El problema más frecuente con esta nomenclatura es la revolución. ¿Sí? Que lo mezclan todo y no se debe mezclar. Le ponen óxido, per, ico, oso y el nombre del elemento no aparece. O por ejemplo, oxidoso, oxidico, hemos tenido, ¿qué será, señor Ashley? Óxido pericloroso, santo Dios. Entonces, no lo debe de revolver, por eso está la tabla y la posición en donde usted me coloca los prefijos y las terminaciones. Por ejemplo, hicimos el compuesto binario por cruce de valencias, que era un óxido de litio. Como el litio solamente tiene una valencia, va a ser la más chiquita, pues es un óxido litioso. Y tenemos, por ejemplo, el agua, que la tomé como ejemplo, que como el hidrógeno también solo tiene una valencia, es un óxido hidrogenoso. Aquí, por ejemplo, en lugar de óxido, yo podría haber escrito también anhídrido, porque el hidrógeno es no metal, el litio sí es metal. Entonces, hay nomenclaturas en donde los no metales, en lugar de ponerle óxido, le ponen anhídrido, que eso también está en la diapositiva de arriba. No se confundan, no se preocupe, es compuesto con oxígeno. Dese cuenta que yo aquí no le pongo oxigenoso, oxigénico, no, es un óxido, no, nada más es un óxido. Ese es el nombre de la función química. Dijimos que la función era un grupo de compuestos que tienen características similares, y en este caso, los compuestos con oxígeno tienen características similares. La nomenclatura es TOC. Esto es facilísimo. Lo que pasa es que esta no usa ni prefijos ni terminaciones. Solo me aclara
entre paréntesis, la valencia con la que originalmente estaba trabajando el elemento que acompaña a mi función. Y el número romano se pone después de del nombre de la fórmula, después hasta de último. Entonces, por ejemplo, compañeros, en el micrófono, la función óxido me indica que el compuesto tiene ¿qué elemento? Oxígeno. Oxígeno. Y dijimos que el oxígeno tradicionalmente trabaja con valencia. -2. Excelente. ¿Se da cuenta cómo al decir óxido ya no hay necesidad de nombrar al oxígeno ni de aclarar su valencia? Eso ya se acabó, ya se terminó, flu, se fue, voló. El que me interesa es el litio, ¿sí? Muy importante, compañeros. Le ponen a uno óxido litioso y le ponen el número 1 romano entre paréntesis. No, mi amor, el litioso es tradicional. Y para que sea stock, es óxido de litio. Por ejemplo, es como decir el oxígeno contra todo. Con el cobre, en tradicional, lleva los dos prefijos, los dos sufijos. Pero en stock no. En stock los dos son óxido de cobre. Ni siquiera lleva de cuproso, no. Son óxidos de cobre los dos. La diferencia es que después del óxido de cobre, valencia 1 el cobre, entre paréntesis usted le coloca 1. Y después del óxido de cobre, valencia 2, entre paréntesis usted le coloca en romano el 2. Con el oxígeno ni se meta, déjelo, él ya está pegada a su valencia. En el caso del hidrógeno, pues de igual manera, ¿verdad? Se aclara su valencia del elemento que acompaña la función. Y repito que la función es esa palabra que dice óxido, que me está indicando que el compuesto lleva oxígeno. Entonces ahí tiene la tabla que le indica los dos tipos de compuesto. Y vamos a revisar el chat por aquello que hayan dudas. Bueno. Y luego voy a tener la nomenclatura IUPAC, sistemática, estequiométrica, o como le quiera llamar. Ese voy a usar prefijos para aclarar la cantidad de elementos de cada compuesto. De cada compuesto. En la IUPAC, usted va a utilizar tanto el subíndice de la función como el subíndice del otro elemento que la acompaña. Entonces, depende del número de átomos de cada elemento, va a ser el prefijo. 1 significa mono, pero mono casi no lo usamos. Porque pues si dice oxígeno, se supone que por lo menos un oxígeno tiene que haber ahí. Si dice óxido. Ahora, en cuestión de los demás elementos, va a depender de la cantidad de cada uno de los elementos que estén presentes en la molécula. Por ejemplo, si fuera 6 en el chat, si el número de átomos fuera 6, o fuera 7, o fuera 8, ¿qué dice el público en el chat? A ver si escriben más rápido ustedes que yo. 6 es hexa. 7 es hepta. 8 es octa. 9 nona. 10 es deca. Y así sucesivamente. Aunque ya los compuestos con 10 átomos de una misma especie son ya un poquito. Es raro. Ya no lo mira uno con facilidad. Entonces, fíjese bien que hay diferencia entre los sistemas. Aquí yo le puedo poner monóxido. No nos peleamos, pero si puede no lo pongo. Y yo le pongo de dilitio porque tiene 2 litios. Si escribo óxido, voy a indicar que tengo por lo menos un átomo de hidrógeno, de oxígeno, y yo escribo que tengo un óxido de dihidrógeno para indicar que son 2
hidrógeno. Mi vida preciosa de mi corazón. Fíjese que en stock y en UPAC yo no tengo osos, icos, pericos, ni monos, ni changos, ni nada. Es diferente el nombre. Haga una tabla, haga una hoja, imprímala, haga la mano, haga su cartel con estos ejemplos y lo pone en su cuarto visible, donde usted duerme, para que no se haga un ceviche ahí entre los sistemas de la nomenclatura, porque no son difíciles, pero es una parte, aparte es cada sistema. Volviendo a mi proyecto, de mi molécula de agua, entonces yo tengo que agregar en la molécula de agua su nombre en nomenclatura tradicional, su nombre en nomenclatura stock y su nombre en nomenclatura estequiométrica. Y usualmente o lo puede definir siguiendo las reglas o lo puede encontrar y investigar. Y si tienen dudas, no duden en planteármelo, perdón por la redundancia. Y lo último que me tienen que indicar dentro del proyecto es el tipo de enlaces que me está usando el compuesto. Entonces vamos a repasar los enlaces. Yo básicamente voy a tener tres tipos de enlaces. Enlaces iónicos, que es cuando los dos elementos son muy diferentes su electronegatividad y forman iones. Voy a tener enlaces covalentes, en donde los enlaces, donde es más pequeña su diferencia de electronegatividad. Y voy a tener enlaces metálicos, cuando es metal con metal, verán que los metales se llevan muy bien. No como nosotros con nuestros hermanos, ¿verdad? Sino que se llevan muy bien y usualmente comparten muy bien los electrones. Les recuerdo que los enlaces se forman cuando los electrones se comparten, ¿sí? Entonces, en la tabla periódica, usted tiene la tabla periódica donde tiene el número atómico, el símbolo, el nombre, pero ahí no está. Quiero que le dé vuelta a su tabla periódica y en la parte de atrás busque un número que se llama electronegatividad de Pauli. Búsquelo, le voy a dar un momento para que pueda buscar eso. ¿Ya ubicamos la electronegatividad? Entonces le voy a poner mi ejemplo. Quiero que me ubique la electronegatividad del oxígeno. Es 3,5. 3.44. Muy bien. Recuérdense que las tablas cambian de unas a otras. Estoy de acuerdo con los dos datos. Perfecto. Tomen nota que estamos entre 3.5 a 3.44. Tomen nota, por favor. Quiero que alguien me busque la electronegatividad del litio. ¿0.98? 98. 0.98. Perfecto. Entonces, compañeros, la electronegatividad es una propiedad periódica. Es la capacidad que tiene un elemento de agarrarse un electrón que no es de él. ¿Sí? Hay gente en la calle que es muy electronegativa, a todos se lo agarra. El elemento quiere agarrar ese electrón porque entre más se acerque a 8 electrones en su capa de valencia, más estable va a ser. Y el elemento que lo pierde, pues no lo va a querer perder del todo. Entonces como que se va con ese elemento y como que hacen ahí una compartición del electrón, aunque el más fuerte, que es el más electronegativo, casi se lo va a agarrar. Y muchas veces al quitar ese electrón de la capa más externa, la capa que está más abajo es estable
y el otro elemento también se queda así tranquilo, más estable, que en la naturaleza todo ser vivo, todo sistema de materia y energía va a buscar su nivel de equilibrio. Entonces, estos dos se restan. Aunque el litio esté primero y el oxígeno esté después, siempre se va a restar el número más grande, el más pequeño se le va a restar al más grande. Quiero que me hagan favor de corroborar si la resta está bien, porque yo les voy a ser muy honesta. Lo hice así mentalmente y lo hice a propósito porque dije que quiero ver que los chicos verifiquen si estoy en lo correcto o cometí un error. ¿Estamos correctos o cuál es la diferencia? Correctos. Muy bien. Entonces, en su tabla periódica de los elementos, entre la parte que está así, ¿cómo les dijera yo? Entre la parte, el bloque de arriba y el bloque de abajo, si no estoy tan mal, por la parte de atrás también tiene una tablita que se llama porcentaje iónico de un enlace químico. Me ponen uno en el chat, uy, me ponen como fuéramos gallinas, ¿verdad? No, me escriben uno en el chat si encuentran esa tabla que dice porcentaje iónico de un enlace químico o algo así, palabrita menos, palabrita menos. ¿Sí ya se fijaron? Ya. Y ahí dice diferencia de electronegatividad. Miren, dulces de melocotón en almíbar. La diferencia me indica una resta. Esta no es una resta algebraica con diferencia de signo, es una resta común y corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Vamos a restarle el número grande, a ese número le vamos a restar el más pequeño. Y ahí, en esta tabla, le va a decir que si esta diferencia es hasta un cierto número, entonces le va a indicar que el enlace es covalente. Si se pasa de ese número, el enlace va a ser iónico. Entre más grande es la diferencia. Esta diferencia es muy grande. Le quiero contar que la electronegatividad, los valores de la electronegatividad, este científico de apellido Pauli lo estableció. El flúor es el elemento más electronegativo y le puso un valor de 4. Y de 4 hacia abajo están todos los demás. Los no metales son mucho más electronegativos que los metales. Y por lo tanto, como el oxígeno es un no metal y el litio es un metal, su diferencia es grande. Y este enlace en particular es un enlace iónico. ¿Sí? Vale. Entonces, más o menos, ustedes van a ir encontrando esa capacidad en el compuesto que ustedes elijan. En mi caso, pues yo elegí el agua. Entonces quiero que hagamos un ejercicio rapidísimo, que busquen la electronegatividad del hidrógeno, porque la del oxígeno ya la tenemos, y que hagan la resta y que me escriban en el chat cuál es la diferencia de electronegatividad del agua, y si es mayor esa diferencia, si es mayor de 1.7, entonces me va a indicar que el enlace es iónico. Hay enlaces que son covalentes, que por ejemplo son entre metales que son muy electronegativos, entonces son enlaces covalentes, también entre no metal y no metal, ¿verdad? A ver en el chat, ¿cuánto les da la diferencia? 1.4. Me ponen 1.34 porque cambian los datos de una tabla a otra. No se asusten, no tenga pena, eso es muy normal. Entonces, ¿ese enlace será iónico o será covalente? Para que sea covalente tiene que ser más chiquito el resultado, más chiquito que 1.5. Covalente, perfectamente, compañeros. Entonces, si se dan cuenta, no es difícil. Si usted tiene su tabla periódica en mano, pues excelente.
señor, dejé mi tabla periódica en el cuarto, no tenga pena, se le puede tomar, pídale a uno de sus compañeros que le mande una foto de una tabla periódica. Entonces, eso se puede, lo puede usted tener de esa manera. Espero sus dudas, compañeros y compañeras, sobre el proyecto. Sí, Cari. Yo tenía entendido que había una excepción con lo de que los elementos fueran estables, que es con el hidrógeno. Lo que pasa es que el hidrógeno forma funciones él solito. El hidrógeno forma funciones él solito. Recuérdese que el hidrógeno más un metal forma hidruros y el hidrógeno más un no metal forma ácidos hidráceos. Entonces yo tomé el agua porque es un compuesto sencillo para ejemplificar. Y sí, el hidrógeno es un compuesto sumamente estable. De hecho, el hidrógeno nada quiere para salirse de los compuestos, ¿verdad? Y asimismo, muchos compuestos, sobre todo compuestos de nosotros, de los seres vivos, llevan hidrógeno. Y también cuando ya solo un electrón les falta para completar, con un hidrógeno. A ver, tesoros bellos, tengo otra indicación. El profe Romeo por el momento no va a estar como tan pendiente de los grupos, entonces le voy a solicitar a los docentes de las áreas de los grupos de cuarto que puedan agregar a mi humilde persona a los grupos para poderles ir dando seguimiento y puedan empezar a hacer ya sus proyectos. Les mando la presentación, compañeros, y les mando las páginas del libro. También, compañeros, tengo otro recurso a mano. Fíjense que quiero que me indiquen, por ejemplo, que si no tienen los libros de texto a mano, que me los indiquen. Yo les puedo mandar algunas capturas sobre todo de las secciones que puedan utilizar. Yo con mucho gusto se las puedo mandar. Nada más que me van avisando, ¿verdad? ¿Quiénes? Porque recuérdense que son propiedades registradas y les vamos a solicitar digamos, vamos a poner en una presentación un PowerPoint para que no tengamos mucho problema en ese sentido. Quiero solicitarle y suplicarle a señor Eunice si me apoya con la fecha de entrega del proyecto, pero ya saben que tienen que buscar una molécula. Yo les invitaría a que le empiecen a buscar ya. Ya no usemos agua porque pues ya la agarré yo, pero hay miles de compuestos chiquitos que les van a salir muy bien. ¿Alguien más, tesoritos bellos? Mis disculpas por los problemas de conectividad. Ahí ya ustedes saben que vivimos en un departamento que no tiene muy buenas condiciones al respecto. Pero creo que podemos verificar y pudimos conectarnos a tiempo. También les voy a contar que yo decía, ¿por qué no entra? ¿Por qué no entra? Decía yo en la reunión y que se estaba pinchando el enlace equivocado. Entonces, por eso me tardé, lo siento mucho, para que vean ustedes que nosotros no somos nativos tecnológicos como ustedes. Si gustan, les indicamos en los grupos la fecha de entrega del proyecto y yo me comprometo con ustedes a subir la información cuanto antes en el aula virtual. A ver, bomboncitos, recapitulando. Busca usted en internet una molécula, de preferencia una no muy grande. Cuando usted ya sepa qué molécula va a trabajar, entonces va a llenar alguna información. Entre la información que va a llenar será la fórmula, elementos que lo conforman, las características de cada elemento, el nombre en los diferentes tipos de nomenclatura,
el tipo de enlace que tiene esa molécula. Mucho ojo, que ahí en las instrucciones les va a decir, y les dije que la foto se viera así muy clarita, porque fíjense que hay enlaces en donde van dos palitos, digamos, enlazando con un solo átomo, porque significa que ahí hay 4 electrones que intervienen, y hay moléculas de 3 palitos. Todas las indicaciones están por escrito en el proyecto que se subirá al aula virtual, toditas. Y si hay algo que mejorar, yo me comprometo con ustedes a modificar, a mejorar. Al finalizar la clase les van a compartir su horario de la fecha de entrega de los proyectos y entonces el producto final no solo son las fotos, sino que me van a tener que llenar toda esta información que vimos, me la van a tener que llenar en un cuadro. Entonces si ya solamente estas eran las dudas, se me chamarran bien, por favor verifiquen que su vivienda esté en un lugar seguro, que no hayan deslaves cerca. Verifiquen que tengan agua y alimentos, verifiquen que tengan candelas y por favor preparen una mochila de 72 horas porque este país es muy variable y no sabemos qué pueda pasar. Un gusto. En un enlace metálico no hacemos diferencia de electronegatividad porque, número uno, usualmente están muy cerca las electronegatividades y número dos, los metales se llevan tan bien que ellos se comparten los electrones, o sea, el electrón pasa de un elemento a otro, a otro, a otro, a otro y por eso los metales son muy duros y muy fuertes porque todos los electrones van rotando, digamos, en todos los metales que están involucrados y entonces eso se llama un enlace metálico y eso los hace muy, muy fuertes. ¿Una molécula es como una maqueta? Sí. Pero ustedes cuando piensan en maqueta, luego piensan en una plancha de Duroport. Y mi corazón ecológico odia el Duroport con toda su alma. Entonces, pensemos en una maqueta que pueda tener, pueden usar dulces, pueden usar frutas, pueden usar, de repente en casa tienen carpintería y pueden hacer con bloques de madera, lo pueden hacer con plasticina. Es que aquí en la aldea no hay plasticina. Si tiene harina, haga plasticina con aceite y con harina. Es que aquí no hay, entonces con harina de panqueque, mi amor. Hágala con masa de maíz y le toma la foto, lo tiñe con esta cosa que sirve para hacer refresco y me lo manda. No sé, lo puede hacer con bolas de lana, con, qué sé yo, con cualquier cosa que usted, con perlitas de esas de collar, con palillos, con limpiapipas, con varitas que tengan así, digamos, ramitas que tengan en las plantas del patio. En este país es imposible que no crezcan plantas en algún lado. Qué sé yo, como usted quiera. Sí, se estaría habilitando un espacio en el aula virtual en química para que se pueda concentrar toda la información en un solo lugar. ¿Estamos bien hasta ahí? Muchas bendiciones, queridos estudiantes. Vamos a dar por terminada la clase. Que Dios les bendiga. Ojalá que se hayan divertido tanto como yo.